sospechosa de la declaración de Fernando Blanco. Supuestamente dijo, refiriéndose a Nadia, la quiero como si fuera mi hija, y esto despertó todas las alertas. El juez se cuestionó la paternidad de Nadia y dudó que la paternidad biológica correspondiese a Fernando Blanco y solicitó el acta de nacimiento de Nadia. El programa de Ana Rosa ha tenido acceso en exclusiva al libro de familia de Fernando Blanco. En él podemos ver que está expedido para el propio Fernando Blanco y su mujer Margarita Garau. Ellos son los titulares del libro de familia. Y en la primera página está la información que todo el mundo quería saber hoy y que el programa de Ana Rosa les desvela en exclusiva. Nadia Nerea Blanco Garau es hija de Fernando y Margarita. Y tal como afirmaron en su momento, nació el 20 de abril de 2005 en Palma. Este documento pone fin a una de las más terribles sospechas de este caso, que los padres de Nadia supuestamente la hubieran adoptado para lucrarse con su enfermedad y vivir a costa de su hija. Bueno, Jorge, las dudas las tiene que tener el juez o por lo menos lo que quiere hacer es un relato absolutamente documentado. Porque ya pedir el médico que atendió a la madre es que está dudando hasta de la maternidad de la madre, no solamente... Porque es verdad que si yo le digo a Joaquín, tengo un niño que es el padre y nos vamos juntos al registro y registramos al niño, la única, y eso es perfectamente legal, la única posibilidad es la prueba de ADN. Pero ya que pida que es más sencillo. El médico que atendió a la madre en el parto, es que, no sé... Pero es más sencillo hacer una prueba de ADN, Alberto, por cierto. si esto es que está poniendo en duda hasta la maternidad de la madre. La providencia que solicita eso no tiene ningún fundamento, ninguna explicación de por qué motivo se hace. El juez instructor sabrá por qué motivo quiere o tiene dudas de la paternidad, pero en la declaración del padre no hay nada, no pone en duda y no dice ninguna expresión tal como... Esto que hemos dicho... Es lo contrario. Como si fuera mi hija, no, lo que dice es mi hija biológica. No, pero es que le pregunta al Ministerio Fiscal si es su hija biológica, que yo entendía que es una pregunta irrelevante. ¿Qué más da si es biológica o es adoptada? Si es su hija y si tiene responsabilidad y si ha realizado una estafa, la ha realizado igualmente. No sería... Bueno, discúlpame, Alberto, yo no sé a efectos legales, que es tu terreno, ¿cómo sería? A efectos... de la opinión pública, evidentemente no es lo mismo. Que si ya encima traen a la niña, está recaudando un dinero para unos viajes que no realiza y encima te está diciendo que es su hija biológica y no lo es, pues es otra mentira muy gorda, porque ahí puede estar subyaciendo la utilización... La mercantilización es de la agravante, si no digo, es un agravante del delito. Si la niña fuese adoptada, tú supieses al adoptarla que claro, la niña lógicamente, vamos a ver. Lo que quiero decir es que la pregunta... a una niña y no sabes si la niña viene o no enfermita... Pero tú no vienes aquí al programa de televisión y dices que es mi hija biológica, dices, oye, pues es mi niña adoptada. Claro. Sí, pero lo que yo quiero... también te engañan en eso... Ana Rosa, lo que quiero decir es que no es importante el hecho. Claro. Otra cosa fuera la mentira. La mentira, claro. Que lógicamente, pero realmente dice, ¿es biológica o es una niña adoptada? No tenía ninguna relevancia para el crimen que se había cometido, salvo que desde el principio hubiera estado en un ámbito de una organización criminal. Lo que pretendiesen los padres es adoptar una niña enferma para convertir a esa niña enferma en... Bueno, pero vamos a ver, al final... Bueno, a lo que íbamos, no se fundamenta ni se explica por qué. Él no dice nada en su declaración que ponga en duda la paternidad de la niña, ninguna expresión como la de la quiero como si fuera mi hija, que yo he escuchado, porque luego lo he revisado y desde luego en ningún momento nos llama la atención. El motivo es una carta que manda un anónimo al juzgado diciendo que podían haber, que sospecha que podía venir de otro sitio la niña. Un anónimo. Aquí tenemos en este programa, y aquí la hemos enseñado, tenemos el libro de familia. El libro de familia lo que dice es que nace el 20 de abril en Palma, así que no han traído en ningún sitio. Está expedido por el registro civil. El 20 de abril en el 2005. Para hacer esto, tiene que tener certificado del hospital, que todos los padres lo hemos hecho. Mientras nuestra mujer está en el hospital, te vas tú a hacer el papeleo, que es cuando le puedes cambiar el nombre. Por cierto, y ya la contraria a la madre, pero bueno, te vas a hacer el papeleo con el papel del hospital al registro civil y luego... Tienen que ir ambos progenitores. No, para inscribir en el registro civil no. No, tienes con el certificado. Con el certificado literal de nacimiento tú te vas al registro con el certificado médico te vas al registro civil. No. Cuando no están casados tienen que ir los dos. Cuando no están casados. Pero cuando va... Que es este caso. No, pero cuando va uno, luego tiene que ir el otro a ratificar. Si ella está en el hospital, luego tiene que ir a ratificar. Efectivamente. Luego es indispensable la presencia de ambos si no es un matrimonio. Antes o después. El juez está haciendo una prueba de que la niña no ha sido ni adoptada ni traída ni... Bueno, pues la prueba la tenemos nosotros aquí y la tenemos nosotros en exclusiva. El libro de familia. Y el libro de familia lo que dice es que nace el 20 de abril del 2005.
nace en Palma, así que no ha venido de ningún sitio, nació allí. Y para empezar, nos ha comentado el otro día el hermano que estaba en la incubadora cuando vio a la niña. Es decir, que le ocurría algo ilegal. Algo que vio a su hermana embarazada, por el amor de Dios. Que vio a su hermana embarazada. Que le dieran un cambiazo a un niño. Que no, perdóname, pero eso ¿cómo demuestra que él es el padre biológico? Claro, a ver, esto que demuestra es que legalmente la madre biológica claramente y el padre ya veremos. Pero bueno, pero eso pasa en todos. Eso demuestra que el padre también es el padre. Claro, claro. El padre, y lo pone con su nombre y con sus apellidos. En los papeles. A todos los efectos pero legales. Si hay alguna duda, la única prueba definitiva es la prueba de ADN. Ellos no tienen ningún inconveniente. Y lo podía haber establecido directamente en vez de hacer tanta especulación, porque luego está la niña muy expuesta innecesariamente. Hay un 20% de hijos nacidos en matrimonios que convencionales todos que no son del padre. Que no son del padre. Sí, que antes me he dicho que están en el libro de familia. Pero eso ya no es una motivación ni un plan para coger a una niña que tuviera esa enfermedad, es diferente. Nadie dice esto. Yo sinceramente esta decisión del juez no la entiendo. Porque yo creo que directamente, si duda, como bien dice Alberto, le solicita una prueba de paternidad. No, es que dice que se averigüe. Ha pedido también el impreso que se cumplimenta, sabéis que se cumplimenta un impreso en el registro. Y entonces ha pedido este impreso. El que asiste al parto. Exactamente. Es que aparte del informe del médico que asiste al parto, el impreso que se cumplimenta. Bueno, a lo mejor es para documentar un engaño. Yo creo que el juez va dando pasos poco a poco. Entonces la primera decisión que ha tomado es decir, presénteme usted la certificación de nacimiento, en fin, todos esos. Y acabará con el ADN. Y acabará con el ADN. No nos ha pedido nada de esto. Yo creo que después de la declaración de tu cliente. Lo ha pedido el hospital, pero si eso no es definitivo, pedirá prueba que pida, si eso no se considera que es definitivo, porque no tiene por qué considerarse, porque todo se puede falsificar, lo hemos visto en los casos de los niños robados, y todo se va a poner en duda en este caso, ya os lo digo, y se va a fustigar. Pero es lógico, don Alberto. Mi profesor de ADN dejó de explicar los grupos sanguíneos en clase, y no es broma, porque siempre se levantaban 4 o 5 alumnos diciendo, pues es imposible porque mi madre es tal positivo y mi padre es positivo. Y le decía, a partir de entonces empezó a decir, miren la página 45 del libro de genética. Claro. Existe así. Pero hay una cuestión que me llama la atención. Una persona que no solamente ha sido... O sea, que no eran hijos de sus padres. Efectivamente, claro. Por eso, a partir de entonces, en serio, dejó de explicarlo. Pero bueno, a partir de todo lo que hemos visto, todas estas presunciones e historias, no solamente podemos urdir cuestiones e hipótesis, sino que también el tema, por ejemplo, del cáncer, que él muy discretamente dejaba caer, y muchas veces fuera de antena, en el que yo mismo me ofreció que le tocase las metástasis, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿cómo nos podemos creer? ¿Se tocan? Perdón, no, claro que no. Claro. Pero él se ofreció, entre paréntesis, me dijo que tenía un cáncer de hígado y de páncreas muy extendido, y como curiosidad como médico se levantó del lado izquierdo, en el que no está el hígado, obviamente. Pero bueno, la cuestión es, después de ver esas cosas, ¿no? ¿Cómo ¿Y no puede... sospechaste en ese momento y me dijiste, o sea, hubo varias cosas, claro, pero no era cuestión de levantar... Es que ahora todo el mundo, es verdad que ocurre muchas veces. Ocurre muchas veces que recapitulas y dices, hombre, esto... Me llamó la atención. Pero como te ponían a la niña por delante... Es que esa es la clave. La clave de las estafas está en remover los sentimientos. A una niña, insisto, que está enferma. Claro. Porque la niña está enferma. Sí. Y porque la niña tiene síntomas visibles de esa enfermedad. Vamos a ver, la niña es como una niña de 3 años. Tú la has tenido en brazos. Sí, yo te digo, yo tengo hijos que acaban de cumplir 12. Claro. Sí, y esta niña tiene 11 años. Y también se ha pedido todo el historial. Mis hijos son de 2004, esta niña es de 2005. Y esta niña actúa como una niña de 4 años. Exacto. Y además una cosa muy curiosa. Tiene un retraso físico y mental. Pero tienen además... Pero yo creo que podría haber pedido estos informes y el informe psicosocial y todo el historial médico antes de tomar la medida de la privación de la patria potestad, por lo menos. de la privación. Hombre, la privación no tiene sentido. Porque ¿cómo le puede afectar a la niña el no estar con sus padres? Pregunto. Bueno, Marga habrá que evaluarlo ahora, ¿no? Sí, se va a evaluar porque se tiene que hacer un seguimiento. Porque con la madrina tiene mucha relación. Porque... La madrina es la tía... Sí, que es la hermana de la madre, exacto, ¿no? Y la madre vive muy cerca y la abuela está allí y están los fines de semana, es decir, está el contacto telefónico. Ellos van a procurar que la niña prácticamente no lo note y no sufra. ¿Qué quiere esto decir? Si lo bueno es que la niña no lo note, lo bueno es que no hubiera sucedido la privación. Ya, pero a ver, tú te pones también en el lado de la otra parte. De la niña, en este caso de la niña. Bueno, incluso de la niña, dices, si la niña está bien atendida, se ha valorado que es la madrina, que tiene contacto con ella, que la niña es alguien con una familiaridad. No, los servicios sociales. Como si los padres se hubieran ido de viaje. Si piensan que los padres están utilizando
a la niña... Es que esa es la cuestión. Pues, no, esa no es la cuestión, esa será la cuestión en el juicio. Sí. Bueno, pero para tomar una medida cautelar de la privación de la patria potestad hay que pensar en la niña y sin perjuicio de terceros. En su día se les juzgará. Pero lo que quiero decir... Por lo menos a la madre, ¿no? Claro, lo que quiero decir... Mira, Ana Rosa, la cuestión, la utilización es una cuestión... Es una decisión legal y moral, pero la cuestión es la siguiente. ¿Tenemos algún indicio, alguna diligencia, alguna manifestación de que la niña esté desatendida? No, de que esté abandonada. No, pero vamos a ver, el juez lo que hace... Pero vamos a ver, es que eso es importante para la medida cautelar, claro, no para el juicio. juicio. Hay dos motivos que la niña que sea víctima. Y la niña, si es víctima, ya no puede serlo porque dos veces de una enfermedad y presuntamente de unos padres desaprensivos. Es que además de víctimas algo más. Bueno, la niña no parece que haya sufrido mucho con esto. Esa es la realidad. La niña con quien debe estar es con pero su padre. sufre las consecuencias de la suspensión de la patria potestad. Luego la niña es víctima dos veces. Entonces no es buena la suspensión de la patria potestad. Eso es lo que vas a recurrir. Lógicamente lo presentaremos hoy precisamente. Mira, las medidas cautelares no se pueden tomar en perjuicio de terceros y mucho menos de menores. Es innecesario. Si lo mejor para la niña es que esté con su padre y con su madre, que esté con su padre y con su madre. No se perjudica el procedimiento, no se perjudica la investigación. Y en su día que se les juzgue y que se tomen las decisiones que sean sobre ellos. Pero este tipo de medidas yo creo que... ¿Es penalizante, tú crees, Alberto? Pero tenemos que pensar en la yo niña. creo que Alberto, se pretende yo entiendo, pero yo creo que se pretende eso. Claro, yo entiendo que el juez ha hecho lo siguiente. El juez ha dicho, vamos a ver, estamos investigando a esta pareja por un presunto delito de estafa. El presunto delito de estafa se caracteriza y el elemento fundamental es el engaño, es decir, actuar con engaño para conseguir un beneficio. Claro, es que esa es la cuestión. El juez ha dicho, ¿cómo protejo yo a esta niña de lo que está sucediendo? De lo que estaba sucediendo. Retirando esa patria potestad porque la niña ha sido el objeto que han utilizado para cometer la presunta estafa. Sí, así la protejo. ¿Cómo la protejo? Retirándosela a los padres. ¿Quién no dice que puedan seguir cometiendo esta estafa? Si el juez quiere proteger a la niña como queremos proteger... ¿La madre? Claro, como queremos protegerla a todos. Si el juez quiere proteger a la niña, lo que tiene que hacer, en mi opinión respetuosa, es pedir informes de profesionales y de un equipo psicosocial que le aconsejen lo que es mejor para la niña en este momento. Altamente dañino para la niña el haberlo separado de los padres. Yo sé que puede chocar a muchos telespectadores. No, todo el mundo el otro día, piensa eso. una de las imágenes, recordamos, cuando nuestros compañeros tocan a la puerta y abre la madre, indignada, por cierto, y se escucha a la niña de dentro, papá, papá, papá. La niña, lo vimos el otro día, tanto en antena como fuera de antena, tiene un vínculo. Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a la convocatoria de esta rueda de prensa pero la niña, de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompañan la Secretaria General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo y la Directora Gerente del Instituto de Consumo de Extremadura. Solo un tema para la rueda de prensa de hoy, que es presentar y poner en valor un laboratorio de juguetes de carácter puramente público, que se encuentra en Extremadura y que vela por la seguridad de los juguetes y para que los niños y niñas de esta tierra jueguen de forma segura. Todos requerimos una evaluación. Miren, los extremeños y las extremeñas podemos sentirnos satisfechos y sentirnos orgullosos de disponer de un laboratorio de juguetes dentro de los 3 únicos laboratorios de juguetes que existen en España. Este es el primer mensaje que quería dejarles claro. De estos 3 laboratorios, solo 2 son laboratorios públicos. En definitiva, que tiene un papel secundario, el de Galicia y el de Extremadura. Y el de Alicante es un laboratorio de carácter privado. Por lo tanto, los extremeños y extremeñas tenemos que sentirnos orgullosos y satisfechos por disponer de un laboratorio de juguetes público, de los 2 únicos laboratorios de juguetes de carácter público que hay en España. Te digo que tienes un juicio a las 11:30. Así es. Prevemos que será a lo largo del 2017 cuando nuestro laboratorio de juguetes consiga la acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación, que como saben se encarga de regular todos los procedimientos para los ensayos físico-mecánicos de los juguetes. Que no se investiguen cosas que no tienen sentido y que si tienen en los últimos años hemos detectado un número excesivo de juguetes procedentes de países de fuera
de la Unión Europea, concretamente de países asiáticos, que incumplían las normas de calidad y las directivas europeas, así como las normas de seguridad. Eso significa que los juguetes o bien presentaban piezas pequeñas, lo suficientemente pequeñas como para que no pudieran ser utilizados por niños menores de 3 años, que fuesen tremendamente frágiles, es decir, que se rompiesen con facilidad, que tuviesen unos materiales con escasa calidad o materiales que tenían cierta toxicidad, y eso hacía que los niños estuviesen expuestos a riesgos como riesgo de asfixia, riesgo de ahogo, riesgo de choque eléctrico o riesgo de estrangulación en determinados momentos. Somos los adultos los que tenemos que velar por la seguridad de los bebés y de los niños, y tenemos que extremar su vigilancia durante la actividad de juego. Los fabricantes, por otro lado, están obligados a confeccionar juguetes seguros que cumplan con las propiedades mecánicas, con las propiedades físicas de los materiales y que cumplan con las normas de seguridad que se basan en una norma de calidad contemplada dentro de las normas de acreditación. La labor del Instituto de Consumo de Extremadura, a través de ese laboratorio de juguetes, es ni más ni menos que ayudar a los padres a saber elegir un artículo de juego que sea seguro para sus hijos y sus hijas. Las Navidades, y de ahí que lo hagamos en este momento, son un momento especial para que entre todos consigamos este fin. Recomendamos a todos los consumidores y consumidoras comprobar el etiquetado de los juguetes. Es importante que el juguete esté identificado tanto en su marca comercial, que esa marca comercial esté registrada y tenga el símbolo de registrada, que esté identificado el distribuidor o el importador del juguete y que venga la dirección en el envase del juguete para que se puedan realizar las oportunas consultas al respecto, que vengan las instrucciones de montaje o de cambio de las pilas, recomendando siempre que sea o realizado o con la ayuda de un adulto, que no lo realice el niño, que en el etiquetado del juguete venga el marcado de la Comisión Europea, que indica con las siglas CE que cumple con las exigencias europeas, que venga una advertencia de la recomendación de la edad del niño para la que es recomendada ese juguete y que las instrucciones vengan escritas al menos en castellano. Estas son las recomendaciones que le damos a los consumidores y consumidoras en este tiempo. Además, desde el Laboratorio de Juguetes del Instituto de Consumo de Extremadura, estamos trabajando intensamente para que en el etiquetado a futuro se identifique en ese juguete que fomenta y cuánto la actividad física del niño y los hábitos de vida saludables, porque esto es una forma de luchar contra una enfermedad silenciosa, pero una enfermedad cada vez más frecuente, que es el sobrepeso o la obesidad en nuestros niños y niñas. Un resumen de las actividades que ha llevado a cabo el Laboratorio de Juguetes se centra, sobre todo, en la determinación del número de alertas que ha generado a nivel nacional para que se controlen estos juguetes en todo el territorio del Estado. Esas alertas surgen de que el laboratorio analiza no solo juguetes, sino también artículos de puericultura, también ropa infantil, también disfraces, donde se valoran las normas de seguridad y el etiquetado. Por ejemplo, ha habido una campaña específica de este laboratorio que fue sobre disfraces de Halloween
Y así ha habido otras campañas de este laboratorio de juguetes. A nivel nacional, el 28,3% de los productos de consumo que han recibido alguna alerta corresponden a juguetes. Son, con diferencia, los artículos de consumo que más alerta reciben, no solo por parte de Extremadura, sino por parte de todas las comunidades autónomas. De ahí la importancia de este laboratorio. Fuimos la tercera comunidad autónoma en emisión de alertas de las diferentes regiones, y esta labor de control que viene realizando el laboratorio de juguetes se ve su fruto y se nota cómo año tras año disminuyen los juguetes potencialmente peligrosos que se incorporan al mercado español o que no son conformes con las normas de seguridad. Por darles algunas cifras al respecto, decirles que en el 2013 el 80% de los juguetes que analizamos en el laboratorio tenían algún riesgo importante para la salud, y así fueron notificados. En el 2014 pasamos al 43%, y en el 2016 esta cifra ha bajado al 39,6% de los juguetes que hemos analizado en el laboratorio. Las redes de alerta nos indican que los fabricantes o importadores siguen introduciendo en el mercado extremeño juguetes que pueden tener algún riesgo para la salud, pero en solo 3 años hemos conseguido reducir en un 40% este hecho. Los datos que acabo de comentar ponen en valor, como digo, la gran labor que realiza el Instituto de Consumo de Extremadura, la necesidad de seguir trabajando desde la Junta de Extremadura para seguir disminuyendo estos porcentajes de juguetes potencialmente peligrosos y conseguir que nuestros niños y niñas extremeñas estén cada día más seguros, porque hay un lema que dice que jugar es mucho más que un juego. En resumen, con el laboratorio de juguetes del Instituto de Consumo de Extremadura, los padres, los Reyes Magos y Papá Noel pueden estar seguros que la elección de los juguetes que realicen en nuestra tierra son más seguros hoy que hace unos años. Por mi parte, nada más, y abierto a cuantas preguntas o sugerencias tengan al respecto. O de otros temas. De un ministro en Australia con una pisonadora, ¿va? Que bueno, se estaba cargando juguetes que no cumplían la normativa, ¿no? Sí. Aquí, ¿cuál es el protocolo cuando se detecta que un juguete está fuera de la legalidad, no cumple esa normativa europea? Nuestro cometido es detectar los riesgos potenciales que tienen esos juguetes a través del análisis físico-mecánico, que es torturar al juguete, por decirlo de alguna manera, para ver cuánto de seguro es. Y nosotros, el cometido que tenemos, y ahí acaba nuestro cometido, es enviar una red de alerta a la entidad competente por parte del Ministerio que ostenta las competencias en materia de consumo. Y a través de la agencia, de la ECOSAN, que es la Agencia de Consumo y de Seguridad Alimentaria, que están unidas en este momento, es cuando se toman las decisiones de no comercialización o de retirada cautelar del lote de juguetes que se hayan notificado como alguna alerta en concreto. ¿Qué hacen después con los juguetes? Pues no lo sé, pero por lo menos lo hemos evitado que sigan circulando por el mercado. Buenos días. Buenos días. Respecto a estos porcentajes que han citado del 80 al 43%, 39,6%, que tienen algún tipo o han tenido algún tipo de relación con la salud, con la peligrosidad, ¿nos podrían aclarar si son porcentajes relativos a nivel nacional, supongo? Porque estamos hablando de un observatorio que se pone en marcha ahora en el 2017. ¿O estos son trabajos llevados a cabo por el Instituto de Consumo a nivel regional? No, hago una aclaración porque me he podido expresar mal. El laboratorio de juguetes lleva funcionando años. Primera cuestión. Segunda cuestión, lo que digo que conseguirá en el 2017 es que sea
acreditado por la entidad nacional acreditadora. Es decir, conseguirá ser entidad certificadora de una determinada norma ISO, que es la norma de calidad en seguridad de los juguetes, ¿vale? Por lo tanto, nos convertiremos en referente como entidad certificadora en el 2017. Esa primera aclaración. Segunda aclaración. Los porcentajes a los que me refería son aquellos juguetes que hemos torturado en el laboratorio de juguetes del Instituto de Consumo de Extremadura. Son porcentajes y, como todos los porcentajes, son cifras relativas. Evidentemente, lo que no tengo aquí es la cifra de juguetes total que han sido analizados para que puedan someterlo a porcentaje. Por ejemplo, en los últimos 2 o 3 años, ¿ha habido algún tipo de incidencia grave en relación a algún caso con algún niño por algún tema relacionado con juguetes? ¿Se puede citar? Entendemos que esto es un mecanismo de prevención para que eso no ocurra. Y en cuanto lo detectamos, de ahí la importancia de un laboratorio que analice las características físico-mecánicas de los juguetes, para que antes de que llegue al comercio, antes de que llegue al niño, veamos si el juguete puede descomponerse en piezas pequeñas que luego genere algún tipo de asfixia o de ahogo o de estrangulamiento del propio niño. Esto es un mecanismo preventivo. Por eso insistimos también en el etiquetado del juguete. Estamos insistiendo desde este laboratorio de juguetes para que se ponga qué grado de actividad realizaría el niño de jugar con ese juguete, porque a mayor grado de actividad, mayor movilidad del niño y menor riesgo de obesidad. ¿De acuerdo? ¿Cómo se eligen los juguetes para analizarlos? ¿Se va a las tiendas o antes de comercializarlos tienen que pasar por ahí? ¿Cómo? Esto lo desconozco. No sé si se toma una muestra. A través de campañas ya que están organizadas o bien por parte de AECOSAN, del Ministerio, que adjudica una serie de campañas anuales a todas las comunidades autónomas, o a través de campañas de la propia Comunidad Autónoma de Extremadura o toma de muestras. ¿Recomendable? El listado de juguetes recomendables es en lo que trabaja el etiquetado. Si una persona sigue las recomendaciones del etiquetado que yo acabo de dar, tiene un alto porcentaje para asegurarse que el juguete va a permitir un juego saludable para el niño. De ahí la importancia de insistir en el etiquetado. ¿Más? Sobre otro asunto, sobre la protesta que hay a esta hora frente a la Consejería de Sanidad, ¿qué tiene que decir el consejero? Pues tengo que decir que, como todas las organizaciones sindicales, les respeto sus peticiones y sus reclamaciones, y lamentablemente tengo que decir que no puedo atender ni puedo negociar con esa organización sindical, puesto que a día de hoy no tiene representación ni representatividad en la mesa sectorial. Y nosotros somos muy respetuosos con la negociación colectiva. Y al ser respetuosos con la negociación colectiva, negociaremos, como ayer hicimos, con las organizaciones sindicales el calendario para acometer mejoras importantes en aspectos esenciales como son la selección del personal, con la convocatoria de elecciones a partir del primer semestre del año 2017, mejoras en lo que son la cobertura de las plazas. También pactaremos con ellos la recomendación que ya hemos hecho en el ámbito de la Asamblea de Extremadura para que eliminen la tasa de reposición y acabemos con la temporalidad del empleo en materia sanitaria. Y también trabajaremos, evidentemente, sobre el índice de sustituciones. Pero todo esto lo haremos con las organizaciones sindicales que son representativas dentro de la mesa sectorial y que este sindicato, porque no lo ha conseguido a través de las elecciones sindicales que se convocan con cierta periodicidad, no lo ha conseguido. Cuando este sindicato esté representado en la mesa sectorial de sanidad, este consejero, igual que el gerente del Servicio Extremeño de Salud, no tendrá ningún inconveniente en negociar con esta organización sindical cualquier aspecto que quiera negociar. Hasta entonces, yo respeto el manifiesto que quieran leer, respeto el descontento que quieran expresar, respeto la concentración, respeto la libertad de expresión, pero en ningún caso
nos vemos con la obligación de negociar con esta organización sindical. ¿Más? Una última duda respecto al laboratorio. Interpreto entonces que el laboratorio está trabajando en Extremadura desde el año 2013, que es cuando se han generado esos registros. Está trabajando desde antes, desde el año 2010. Lo que pasa es que empezamos a ver cierta actividad comparable a partir del año 2013. ¿Más? Pues muchísimas gracias a todos y a todas.